Buen día, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la asignatura Legislación Laboral, con la profesora Jenny Carolina Sánchez. Esta cartilla fue elaborada por Lidia Camila Rojas Núñez, Rubén Ferney Rincón Caicedo, Paula Tatiana Montaña Gómez y Michael Jonathan Fernández Trujillo. Esta cartilla está dividida en tres partes. La primera parte es el derecho a un trabajo digno y estable. ¿Qué es un derecho? Es un conjunto de normas que regula las relaciones entre personas. En un sector público es el que regula las relaciones entre personas y el Estado. En el sector privado es el que regula las relaciones entre personas. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades entre personas, sea natural o jurídica, que se obliga a dar, hacer y no hacer por prestar un servicio para recibir a cambio una remuneración. Existen unos elementos esenciales en este contrato, que es el consentimiento, que es el perfeccionamiento de la voluntad, la capacidad y la facultad que tiene la persona para contraer derechos y adquirir obligaciones. El objeto lícito es el para qué y causa lícita, que es el cómo. Capacitación se subdivide de tal forma: el goce en el momento de nacer, la incapacidad se subdivide en absoluta y relativa. La absoluta es la condición cognitiva mental para realizar una labor, sea de 0 a 7 años. Las relativas son incapaces de contraer un contrato. Y la capacitación también se divide en el ejercicio, que es aquella que adquiere con la mayoría de edad. Existe una inexistencia, que es cuando falta uno o varios elementos esenciales, y la nulidad cuando existe un vicio, un saneable, infaniable o un error. ¿Qué es un contrato laboral? Es un acuerdo de voluntades entre una persona natural con otra natural o jurídica, mediante la cual la primera se obliga a prestar un servicio personal bajo una subordinación y a cambio de una remuneración. Ese contrato se subdivide de tal forma: en verbal y escrita, en la cual se debe pactar el qué voy a hacer, cómo voy a hacer, dónde, cuándo y cuánto me van a pagar. También existen unos contratos que son a término fijo, indefinido y hora o labor contratada. El término fijo es inferior a un año, indefinido, como su nombre lo dice, es indefinido, y la hora o labor cuando se contrata por una labor específica o tiempo relacionado. Estos elementos esenciales del contrato de trabajo son: prestación de personal de servicio, subordinación o dependencia y remuneración o salario. Aquí puedo especificar de que estos tres son unos elementos esenciales que deben estar en un contrato de trabajo. Forma un contrato. Aquí voy a hacer un ejemplo en el cual voy a explicar una obra o labor contratada. Dice así: el contrato de obra y labor contratada a un auxiliar de servicios farmacéuticos en una entidad encargada de prestar un servicio farmacéutico determinado, que se realiza la contratación de manera escrita, en el cual hay un acuerdo de voluntades con el fin de prestar un servicio. Se genera remuneración por parte del empleador y empleado, con el fin de cumplir con procesos estipulados según normas vigentes para la correcta manipulación y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. El impacto que se va a realizar con el acuerdo del contrato entre empleado y empleador en la empresa, contratando personal farmacéutico altamente calificado para la prestación de un servicio al cliente vinculado con la EPS contratada. Será gratificante, puesto de que el convenio que aquí se lleva se ampliará la durabilidad del contrato y generará más ingresos y abrirá nuevos convenios con diferentes EPS. Además, se generan más vacantes para la labor que aquí se genera, y por parte del empleador tendrá tranquilidad, puesto de que estará estable en el lugar de trabajo y recibirá su pago según lo previsto del contrato, y generará más satisfacción al momento de ejercer sus funciones obligadas. Como lo dice la hora o labor contratada, es lo específico. Como tal, aquí está contratado para prestar un servicio a una EPS, pero en el momento de que la EPS decida no seguir con esa IPS, el contrato como tal se terminará. A continuación, las referencias bibliográficas, y sigue la segunda parte, en el cual hablaremos de los contratos. ¿Qué es un contrato? Como lo dije, es un acuerdo de voluntad entre personas, ya sea natural o jurídica, que se obliga a dar, hacer y no hacer por prestar un servicio para recibir a cambio una remuneración. Como lo dije, hay formas de contrato: escrita y verbal. Según sea término fijo, término indefinido, contrato de labor, contrato de aprendizaje, contrato temporal. Como tal, contrato de aprendizaje y contrato temporal ya no pasa a ser un contrato. Lo único que se pueden estipular como contrato fijo es el contrato fijo, y el término indefinido y contrato hora labor.
Se clasifican los contratos de tal forma: el real, cuando se necesitan para su validez la tradición de la cosa; conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer; el aleatorio, cuando se trata de algo incierto que depende del azar; consensual, cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes; y el oneroso, en este caso ambos contratantes obtienen un beneficio. El unilateral. Los contratos unilaterales son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte mientras que la otra no tiene obligación alguna, por ejemplo el contrato de préstamo de uso o comodato. El bilateral. En este tipo de contrato ambas partes se obligan, por ejemplo, en un contrato de compraventa el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. El gratuito, cuando solo beneficia a una de las partes, por ejemplo el contrato de donación. El principal, cuando no depende de otro para existir, este es el caso del contrato de arrendamiento. El solemne, cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley. Los elementos del contrato, como lo son la prestación personal de servicio, remuneración económica y continuidad, dependencia o subordinación. Como tal, la prestación del personal de servicio es lo que da el empleador para que ese empleado cumpla con los requisitos que él necesita para su satisfacción, a cambio de una remuneración, sea mensual, sea quincenal o jornal. Y la continuidad, dependencia o subordinación es lo que el empleador estipula según la ley. Debe cumplir la ley del Código Sustantivo del Trabajo, trabajar sus 8 horas estipuladas o sus 48 horas semanales, según como lo clasifique o como el empleador quiera, si quiere trabajar de lunes a viernes o en fin. Pero no se puede pasar más de las 48 horas semanales porque ya pasarían a ser unas horas extras, que a continuación o más adelante lo vamos a ver. ¿Quiénes intervienen en un contrato? El trabajador o el empleador. El trabajador, que es la persona que presta el servicio de forma personal, es decir, quien realiza labores en beneficio de otra, y en otra contraparte acata órdenes e instrucciones sobre el modo, tiempo y la cantidad de trabajo que va a realizar. El empleador es quien ordena el servicio, reparte instrucciones y cancela la remuneración, salario del servicio prestado o acordado. Como tal, existen unos derechos y unos deberes del trabajador, como los son los básicos, que es el trabajo libre de elección de oficio o profesión, libre de sindicación, huelga, reunión, conflicto colectivo, remuneración suficiente, negociación colectiva y participación de la empresa. Como tal, existe un contrato de trabajo y los deberes del trabajador, que son la buena fe y diligencia, seguridad y higiene, órdenes e instrucciones, no hacer competencia, a mejorar la productividad. Los derechos y deberes del empleador son: de dirección, indicar lugar, forma de realizar el trabajo, potestad disciplinaria sancional aplicando la legislación, reglamento interno y convenio; ético, respeto a la intimidad, respeto a la dignidad; económicos, pago de salario, pago de la seguridad social y profesionales; igualdad de trato, respeto a la categoría profesional, informar de los elementos esenciales del contrato. Las referencias bibliográficas. Y a continuación, la tercera parte de nuestra cartilla. ¿Qué es un salario? Todo aquello que habitualmente recibe el trabajador como contraprestación del servicio. Ese salario incluye horas extras, bonificaciones, prima, comisiones, y existe una jornada laboral, que la explicaremos a continuación. ¿Cómo se clasifica? En su salario ordinario, el que recibe mensualmente el trabajador en forma común en dinero, quincenal, mensual, 10 días, diario, en fin. Salario en especie, que son parte en bienes y otro en servicios, como lo son los bienes, alimentación, vestuario y vivienda. Como tal, ese salario en especie debe siempre estar pactado por escrito, porque si no pasaría a ser un salario ordinario. Jornada laboral. Existe la convencional, se puede aumentar o disminuir la jornada sin pasar de 10 horas al día y 48 a la semana. Se tiene que estipular por escrito. El ordinario legal es la duración máxima de la jornada ordinaria legal de trabajo, es 8 horas al día y 48 a la semana. Los turnos es de máximo 6 horas al día y 36 horas a la semana.
no tiene horas extras, tiene derecho a día compensatorio. ¿Qué son las horas extras? Es el tiempo de más que el trabajador está a disposición del empleador. Como tal, las diurnas se pagan un 25% entre las 6 y 9 pm de la noche. Y la nocturna que se paga 75% de la hora ordinaria a partir de las 9 pm hasta las 6 de la mañana. Y el recargo nocturno que sería el 35% sobre la hora ordinaria. Como tal, a continuación vamos a hacer un ejemplo. Dice, María fue contratada por la empresa CTA LTA con un contrato a término fijo de un año, con un salario integral acordado por 8 millones de pesos. Inició labores el 1 de febrero del 2018 y fue despedida sin justa causa el 30 de junio del 2018. Como tal, se procede haciendo una liquidación por vacaciones, porque este contrato integral que fue pactado por escrito, solo se le cancela a excepción de las vacaciones. Y la fórmula dice así: días trabajados por el salario sobre 120. O sea que María trabajó 150 días por el salario, que es de 8 millones de pesos, y se divide en 720, para un total de 1.666.666. Y como ella no alcanzó a cumplir el contrato como tal, pero estipula la ley que se le debe cancelar los meses faltantes para su terminación del contrato. O sea que fueron 7 meses faltantes por un valor de 8 millones de pesos, que sumaría 56 millones de pesos. Eso procedería a su indemnización. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta cartilla que se elaboró con todos los conceptos que la profesora, en el cual nos enseñó en sus tutorías, la profesora Jenny Carolina Sánchez, una excelente docente, en el cual nos ayudó bastante en esta trayectoria de la legislación laboral, que es muy compleja, pero nos enseñó los puntos básicos para llevar un conocimiento adecuado del trabajo actual en Colombia. Muchas gracias y hasta luego.